Vivir con intensidad no tiene que ver solo con estar presente, sino con tener un propósito. Vivir es una de las cosas más raras del mundo, porque la mayoría de las personas solo existen. Hay una frase de Martin Luther King que me apasiona. Si un hombre no ha encontrado algo por lo que morir, no está listo para vivir. Y creo que muchos de nosotros no estamos realmente en un camino, sino atrapados en una rutina. Confundimos comodidad con paz, creencia con fe, riqueza con bendición y simplemente existir con vivir. Pero nuestro futuro no está determinado solo por cómo son las cosas ahora, sino por cómo elegimos enfrentarlas. Dios amó tanto a su único Hijo, pero aún así permitió que pasara por el sufrimiento más grande para que hoy pudiéramos estar aquí. A veces nos enojamos con Dios porque no nos libra de ciertas situaciones, pero Él tampoco libró a Jesús. Jesús fue humillado, traicionado, expuesto, avergonzado. Le quitaron la ropa, le negaron agua, le dieron vinagre, lo atravesaron con una lanza. Y en momentos de dolor nos preguntamos, Dios, ¿te olvidaste de mí? Pero si Dios no olvidó a Jesús en la cruz y al tercer día lo llamó de vuelta, ¿por qué habría de olvidarse de nosotros en medio de nuestras crisis? Los procesos forjan nuestro carácter. Las dificultades moldean a los niños y los convierten en hombres. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes generan tiempos fáciles. Los tiempos fáciles producen hombres débiles, y los hombres débiles llevan a tiempos difíciles de nuevo. Este es el ciclo de la vida, y este es el momento que separa a los que se lamentan de los que se levantan. Mientras algunos preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Otros se preguntan, ¿qué tengo que aprender en este tiempo? Quizás te preguntas por qué pasaste por tantas pruebas. A lo mejor es porque Dios quiere romper un ciclo en tu historia. Quiere que tus hijos te miren y vean valentía, autoridad y fe. Mira la historia de José. Todos quieren gobernar como él, pero pocos están dispuestos a vivir su cautiverio. José fue humillado, olvidado y rechazado. Pero un día la palabra profética que Dios le había dado se cumplió. Y hoy hay mucha gente que quiere ver sus sueños hechos realidad, pero abandona al primer no. Los hermanos de José le dijeron que no lo lograría. Los años de cautiverio le decían que no lo lograría. Los años de olvido repetían, no va a pasar. Pero dentro de él había una voz que le decía, yo no me he olvidado de ti. Todo problema es solo materia prima para un milagro. Los problemas en sí no son el problema. El problema es la falta de fe. No importa cuál sea tu circunstancia, financiera, familiar, emocional o espiritual. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentas. Gigantes se han levantado en el pasado y han caído, porque Jesús siempre esperó el momento correcto para actuar. Él no esperó que el imperio romano cayera, ni que las condiciones políticas fueran perfectas. No esperó un camino fácil. Y este es un gran error que muchos cometen, esperar un escenario favorable, cuando en realidad el favor que llevamos dentro es lo que cambia el escenario. Si sabes lo que llevas dentro, no dependes de circunstancias favorables para avanzar. Piénsalo, ¿tiene sentido que una mujer virgen conciba al Hijo de Dios? No. ¿Tiene sentido que un simple barco de madera salve a una familia y dé paso a una nueva humanidad después del diluvio? No. ¿Tiene sentido que un hombre muerto, cuyo cuerpo ya estaba en descomposición, vuelva a la vida solo porque alguien desde afuera lo llamó? No. ¿Tiene sentido que alguien camine sobre el agua? La gravedad dice que es imposible, pero solo quien creó la gravedad puede desafiarla. Solo quien creó la materia puede cambiar sus reglas. Tal vez somos la generación más ansiosa que ha existido. Sin duda, los gigantes de nuestro tiempo no son físicos,
son emocionales. Enfermedades psicosomáticas, ansiedad, depresión. Nuestra mente y nuestras emociones están bajo ataque constante. Esto afecta nuestros cuerpos, nuestro ánimo, nuestra forma de ver la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles y es aquí donde nuestro carácter está siendo forjado. Pero debemos dejar de ser prisioneros de nuestras circunstancias. Las crisis no pueden definir nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra esperanza. Si hay algo que debemos llevar con nosotros después de superar una crisis, es el recuerdo de lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque si Él nos ha sacado de situaciones difíciles antes, ¿por qué dudaríamos de que puede hacerlo de nuevo? No seas prisionero de las circunstancias. No dejes que lo que está afuera controle lo que llevas dentro. Hay algo más grande en ti. Y si lo crees, podrás ver cómo incluso en medio de los momentos más oscuros, la luz de Dios sigue brillando. No permitas que tu presente defina tu futuro. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y pensamos que estamos atrapados, que las cosas no cambiarán, que la historia ya está escrita. Pero lo que hoy parece un muro inquebrantable puede ser mañana el testimonio de una victoria. Nada es definitivo cuando se camina con fe. Lo que ahora es sufrimiento puede convertirse en tu mayor aprendizaje, en tu mayor fortaleza. La vida está llena de ejemplos de personas que, en su peor momento, encontraron la chispa que los llevó a transformar su destino. José pasó años en la cárcel antes de gobernar Egipto. Moisés vagó por el desierto antes de liberar a su pueblo. David fue un simple pastor antes de convertirse en rey. Jesús soportó la cruz antes de la resurrección. Cada gran historia tiene un punto de quiebre, un momento en el que todo parece perdido, pero es precisamente ahí donde se revela la verdadera fe, el verdadero propósito. Las dificultades no están ahí para destruirnos, sino para probar de qué estamos hechos. Los grandes hombres no son aquellos que nunca han caído, sino los que, después de caer, se levantan con más fuerza. ¿Cuántas veces has estado al borde de rendirte? ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra, pero sigues aquí, sigues respirando? Y eso significa que la historia no ha terminado. El problema de muchas personas es que se quedan esperando que algo cambie, esperando que llegue una señal, un milagro, una oportunidad perfecta. Pero la verdad es que la oportunidad perfecta nunca llega. Lo que llega es la decisión de actuar, es levantarse, aún con miedo, aún con dudas, es moverse sin tener todas las respuestas, pero con la certeza de que quedarse quieto nunca ha cambiado nada. No necesitas que el panorama sea claro para dar el primer paso. No necesitas ver el camino completo, solo el siguiente paso. La fe es caminar aún cuando no ves la meta. Es creer, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y si Dios puso un propósito en tu vida, entonces nada ni nadie podrá impedir que se cumpla. Las crisis nos enseñan lecciones que la comodidad nunca podría enseñarnos. Nos obligan a crecer, a madurar, a fortalecernos. Nos muestran de qué estamos hechos. Y cuando la tormenta pase, seremos diferentes. No porque el problema haya desaparecido mágicamente, sino porque nosotros habremos cambiado. Porque la adversidad nos habrá hecho más fuertes. Hay personas que viven esperando un rescate, pero Dios no te hizo para ser una víctima. No naciste para quedarte en la orilla viendo cómo otros avanzan. Dentro de ti hay un propósito, hay un fuego, hay una misión que solo tú puedes cumplir. Y sí, habrá momentos de duda, de cansancio, de miedo. Pero la diferencia entre los que triunfan y los que se rinden no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. No dejes que las circunstancias dicten quién eres. No permitas que las dificultades te definan, porque lo que
enfrentas hoy no es el final de tu historia, sino solo una parte del proceso. Y si sigues firme, si sigues creyendo, si sigues avanzando, llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que cada lágrima, cada lucha, cada sacrificio valió la pena. Porque al final no se trata de lo que pasaste, sino de lo que hiciste con ello. No se trata de lo que perdiste, sino de lo que aprendiste. No se trata de cuánto dolió, sino de cuánto creciste. Y cuando ese día llegue, cuando te des cuenta de todo lo que superaste, entonces entenderás que nunca fuiste una víctima de las circunstancias. Fuiste desde el principio alguien destinado a vencerlas.